Y sí, gente, ¿cómo les va? Tanto tiempo. Volvemos a la programación mediamente habitual con este video de River, luego de lo que ha sido una gran Copa América de la selección argentina, terminando como campeona en el día de ayer frente a una buena Colombia, que con un equipo que con pocos nombres para mí en la previa terminaron demostrando ser un gran conjunto de fútbol y un gran equipo que no le termina alcanzando porque la selección argentina está en el mejor momento, para mi gusto, de la historia. Una Copa América, un Mundial, una finalísima en el medio y otra Copa América, la del día de ayer. Pero bueno, el canal, la verdad es que si bien es de fútbol argentino, eh, a mí no se me ha dado a subir muchos videos de la Copa América por cuestiones meramente de que no tenía mucho tiempo para hacer los videos, porque la verdad que en este julio están pasando mil cosas, pero bueno, la verdad es que tampoco me llamaba mucha atención hablar mucho de la Copa América. Yo, como saben y como sabrán, me gusta hablar mucho de River, y que es lo que considero que sé dentro de todo. Y la verdad es que de la selección, si bien es algo que me apasiona y me gusta mucho, no me siento tan capacitado para hablar después de los partidos, que además al verlo con amigos estaba más complicado. Pero bueno, vamos a hablar ahora de lo que nos toca en el día de hoy, que es el mercado de pases River. Yo en la previa, por así decirlo, al mercado de pases, creo que en el primer video donde venía hablando de este mercado de pases de junio, julio del 2024, que fue el día que hablamos del sorteo de Copa Libertadores, que a River le había tocado un duro rival que era Talleres de Córdoba, eh, yo dije que lo que más me llamaba la atención a mí del mercado, y lo más importante para mi gusto de este mercado de pases de River, no era los jugadores, sino en el momento en el que llegaban estos jugadores. ¿Por qué? Porque venimos de 2 años en los que la misma dirigencia se ha equivocado en dos cuestiones. Primero, en cuándo terminan cerrando los pases, porque de qué sirvió en 2022 que llegue Borja luego de perder con Vélez, que llegue Solari también luego de perder con Vélez y que llegue el pase de Rodrigo Ariendro y Lucas Beltrán sobre la hora, prácticamente debutando contra Vélez. ¿O de qué sirvió en 2023 que Colidio debute con el Inter de Porto Alegre? Algo que parece que aprendieron, parece que aprendimos un poquito y a día hoy, 15 de julio, a bastante tiempo del duelo con Talleres, ya se han cerrado 5 fichajes. Para mi gusto son 4, yo no creo mucho en la mentira de ese quinto, que es el primero, de hecho, del que vamos a hablar, que es Felipe Peña Viafore. Vamos a ir un poco por un orden, los que se me vayan corriendo para ir hablando y dejando un poco para cada jugador. Empezamos con Felipe Peña Viafore, del cual ya tenemos un video en el canal, así que no me voy a extender demasiado. Felipe Peña Viafore, jugador surgido de la academia de las inferiores del club, eh, debuta con Gallardo en River en aquel duelo recordadísimo eh, por la inusualidad de que Enzo Pérez haya estado de arquero en aquel duelo contra Independiente Santa Fe, en el que también termina debutando otro pibe llamado Lecanda, que quizás obviamente termina siendo menos recordado que Peña Viafore, pero los dos vivieron la misma situación, debutar en un partido que será recordado en los libros de historia riverplatense. Felipe debuta ahí, se termina asentando un poco más como 5, pero a veces rotando como marcador central, algo que prácticamente en la reserva, cuando en sus tiempos de reserva también lo hacía, y por momentos se termina imponiendo junto con Enzo Pérez a formar ese doble 5 en River. Tuvo, yo creo que sacando su debut, otros dos momentos recordados en River, los dos para mí bastante negativos. El primero es la expulsión frente a Talleres de Córdoba en uno de los partidos más importantes que tenía River en aquel ciclo, en aquel último campeonato que gana el ciclo de Gallardo en River. Termina siendo expulsado muy temprano contra Talleres en un partido que gracias a Dios River terminó ganando 2-0 para posteriormente salir campeón. Y después su lesión, una lesión muy grave, que prácticamente lo terminó apartando todo lo que quedaba del 2020 y 2022 y llegando prácticamente hasta principios de 2023, donde recién ahí encontraría un poco de continuidad en River para después irse al primer préstamo que lo dio River, que fue Arsenal de Sarandí, donde hizo un buen paso, pero el equipo no acompañó, terminó quedando a la deriva un poco, luego de un Arsenal Sarandí que terminaría descendiendo. Hay un partido muy recordado en cancha de River, Arsenal le gana a River, y de hecho en este récord que tiene de Michelis de River de local,
de ganar tantos partidos. Una de las derrotas de ese River de local en el Monumental fue aquella 2-1 frente a Arsenal de Azarín con un Felipe Peña Biafori que se adueñó de la mitad de cancha del más Monumental. Y por último, su pase más cercano, y su paso más cercano por un club argentino fue el paso por el club Granate, por Lanús, donde empezó llegando como un préstamo corto, un jugador que iba a hacer más recambio de la mitad de cancha del equipo Granate para terminar imponiéndose como uno de los jugadores más importantes del club de zona sur de Buenos Aires. Termina haciéndole gol a Banfield en el Clásico, termina haciendo grandes partidos con Boca en la Bombonera, termina siendo muy importante para Lanús y ese gran rendimiento termina haciendo que River actualmente repatrie a Felipe Peña Biafore para disputar lo que queda de año y bueno, obviamente el futuro nunca se sabe cuánto tiempo le quedará a Felipe en este club porque es un jugador que con una buena Copa Libertadores puede tener una salida a Europa tranquilamente. Pero bueno, llega Felipe Peña Biafore, me parece un buen recambio, un buen fichaje, entre comillas, porque para mí no es uno de los 5, o sea, sí es uno de los 5 en realidad, pero para mí son 4 los pases de River. El pase de Felipe Peña es una repatriación, es como que Talleres cuenta a Girotti en su momento como un refuerzo cuando se dio su salida a San Lorenzo. Para mí no es un refuerzo, ¿qué querés te diga? Pero bueno, vamos a seguir con el primer para mí refuerzo, considerable refuerzo, que es Franco Carboni. El hermano de Valentín, actualmente el hermano jugando, bueno, siendo convocado por Scaloni para disputar esta Copa América. Franco, yo creo que en su momento, cuando se da la primera convocatoria de Carboni a la selección argentina, aquella convocatoria recordada por ser la primera convocatoria de jugadores como Garnacho, de jugadores como Nico Paz, de jugadores como Carboni. En aquella convocatoria, Scaloni terminó decantándose por los dos Carbonis, por Franco y por Valentín. El que termina llegando a River es Franco Carboni. No me gusta hablar tanto del hermano cuando estamos hablando del otro hermano, pero es algo para que nos pongamos y nos situemos un poco en la nube de este jugador. Franco Carboni, hijo de padre profesional, o sea, futbolista profesional. Franco, al igual que su hermano, termina siendo inferiores en el Inter. Zanetti ha hablado muy bien de los dos hermanos, tanto de Valentín como de Franco. Y bueno, Franco en realidad es un caso distinto al de su hermano, es un jugador mucho más físico que su hermano, es un jugador que pasa el 1.90, algo muy inusual en River, un jugador alto, un jugador que te pueda ganar una pelota parada, algo bastante poco habitual en River, no se suele dar mucho. Pero bueno, Franco Carboni termina midiendo 1.90, algo también raro para su posición, es lateral izquierdo. Estamos hablando de un jugador que termina decantándose por esa banda midiendo 1.90, es raro, pero bueno. Es un lateral izquierdo de 21 años. Su último paso ha sido por el Termana Calcio de la B italiana, donde dentro de todo ha tenido regularidad, ha jugado 20 partidos, ha hecho un gol de cabeza justamente, que para muchos será su fuerte. Y bueno, ya debutó con el Millonario. Ha pasado algo raro con Carboni, porque termina debutando en el partido con Millonarios de Colombia, pero no había todavía firmado el contrato. Pasó algo raro, como que lo teníamos en negro a Carboni. Era algo bastante extraño lo de Franquito. Pero bueno, la conclusión es que llega cedido desde el Inter, entre comillas, porque el proveniente de su pase es el Inter de Milán, hasta diciembre del 2025. Carboni tendrá 18 meses para demostrar y para ver si River hace opción de, o sea, si hace uso de la opción de compra que tiene, que es de 4 millones. Yo creo que es un fichaje necesario, porque por el lateral izquierdo de Michelis, yo creo que es el puesto donde más dudas ha tenido a lo largo del semestre. No digo el lateral derecho porque dentro de todo tuvo el pase de Santana, se mostró por momentos Simón como un jugador adecuado para ese puesto, pero el lateral izquierdo es raro porque Casco, que parecía ser uno de los jugadores más seguros, de hecho, en el mejor momento para mí del ciclo de Michelis, Casco fue uno de los mejores jugadores de aquel River, y un Enzo Díaz que también fue disminuyendo su rendimiento con un gran comienzo, para mi gusto, de su ciclo en River. El ciclo de Enzo Díaz en River para mí comenzó de gran manera y se ha terminado decayendo con, me parece que sus puntos más bajos, los dos superclásicos, donde para mí ninguno de los dos terminó demostrando lo que venía demostrando en River. Pero bueno, seguimos
con el caso de Adam Vareiro, el último de los 4, para mi gusto, fichajes que se ha cerrado en River. Adam Vareiro, jugador conocido en el fútbol argentino, es yo creo que uno de los fue jugador franquicia, por así decirlo, de San Lorenzo por bastante tiempo. Termina para mí siendo uno de los referentes del ciclo Insúa, de ese gran ciclo Insúa. Hubo un momento donde San Lorenzo tenía una racha de partidos que ganaba, y si ganaba, ganaba 1-0 y con gol de Adam Vareiro. Y para mí, el paraguayo, el Paragua, termina teniendo un buen pase por San Lorenzo, aunque, bueno, obviamente su salida a River seguramente le va a dejar un mal recuerdo a los hinchas del Ciclón. Si podemos decir que Vareiro, no sé si me parece tan necesario su pase, quizás es el mismo caso que Rondón, aunque Adam lo conocemos mucho más en el fútbol argentino, y esto me parece algo importante porque me parece que Franco Carboni es una apuesta. Es una apuesta, es un jugador que en el fútbol argentino la verdad es que nada, no ha jugado en clubes argentinos, ha jugado en el Inter de Milán, muy poca gente seguramente habrá visto un partido de 90 minutos de Carboni. Y es un jugador que se va a ver una apuesta, es un jugador extraño por su altura, por su posición, por su origen, digamos. Y me parece que Adam Vareiro es todo lo contrario, no es una apuesta, es un jugador que el primer partido, que ya de hecho lo ha jugado y casi dio una asistencia en la primera pelota que tocó, vamos a decir, su primer partido oficial ya tiene que demostrar. Es un jugador que hace poquito estaba jugando en el fútbol argentino, estaba haciendo goles, de hecho a Boca le ha hecho algún que otro gol, y es un jugador que todos conocemos. Entonces tiene que hacer las cosas Adam Vareiro. Así que bueno, vamos a ver cómo lo hace. Bueno, las cuestiones del pase económicas, digamos, de Vareiro termina siendo que River termina haciendo un gran esfuerzo, termina pagando la cláusula de 4.5 millones de dólares y le termina otorgando un contrato hasta diciembre del 2027. Vamos a cambiar, pero no vamos a cambiar tanto. Vamos a cambiar de jugador, pero el club San Lorenzo termina siendo involucrado directamente. Hablamos del caso de Federico Gattoni. Federico Gattoni, marcador central, de 25 años, de último paso en el Anderlecht de Bélgica, otro jugador que terminamos conociendo, pero un poco que ha desaparecido Gattoni en el último tiempo. Pero yo me gusta fantasear con aquel Gattoni que era figura San Lorenzo, que termina saliendo como un pibe, entre comillas, crack de aquel también ciclo de Insúa. Un jugador muy importante para el Ciclón y que también ha estado en la boca de los hinchas de los Cuervos, porque no ha gustado mucho su pase a River. ¿Por qué? Porque San Lorenzo está en la misma, entre comillas, situación que River. Está en octavos de final de la Copa Libertadores. Está dentro de todo mal en el torneo local, pero River tampoco está muy bien. O sea, mucha gente del Ciclón piensa, ¿por qué se fue a River y no volvió acá? Es algo que suele pasar, pasó con Zárate, pasó con Marcos Rojo, pasó con Mascherano en aquel momento en River, aunque eso era una obviedad después de todo lo que había pasado con Mascherano en River. También pasó con el caso de Matías Suárez, pasa con muchos jugadores en el fútbol argentino que terminan priorizando llegar a clubes entre comillas más grandes, porque tampoco hay tanta diferencia entre San Lorenzo y River como puede haber entre, por ejemplo, el caso de Matías Suárez entre Belgrano y River, ¿no? Pero termina sucediendo. Federico Gattoni termina llegando a préstamo por un año para River con una opción de compra de 3 millones de dólares. Marcador central, muy buen nivel tuvo en San Lorenzo y ya de hecho en el primer partido que jugó en River ha demostrado alguna que otra cosita. Vamos a seguir con Jeremías Ledesma. River contrata a un arquero. Creo que el último arquero que contrata a River termina siendo el caso de el propio Franco Armani. Y bueno, y el próximo arquero que termina contratándose es el posible sustituto de Franco. Jeremías Ledesma termina llegando al club por un poco de más de 2.6 millones de dólares, más unos posibles 500 mil dólares en variables, que serían las variables que si Jeremías Ledesma termina cumpliendo objetivos tanto en el Mundial de Clubes, a donde River ya está clasificado, o como en la Libertadores, se podrían ir agregando más dólares, digamos. Termina firmando por 3 años y Jeremías Ledesma viene de 2 grandes pasos. Por los 2 clubes en los que jugó, para mí en los 2 dejó grandes pasos, que fueron
Club Atlético Cádiz de España y Rosario Central, donde termina siendo campeón de esa recordada Copa Argentina en penales con Gimnasia de La Plata. También otra virtud o otro gran hito para el currículum de Ledesma que termina siendo el único veterano, el único mayor a 23 años que termina yendo a esos Juegos Olímpicos de Tokio, donde si bien la selección no mostró muchas condiciones, terminamos quedando afuera en fase de grupos, perdiendo con Australia, empatando con España y ganando a Egipto. Jeremías Ledesma fue de lo mejor de aquel equipo y terminó siendo el único mayor de 23 años convocado a esa selección dirigida por el Bocha Batista. Para mí es un buen rendimiento, sobre todo en el partido con Egipto. Me acuerdo ese partido, un partido recontra falopa, la verdad. Termina siendo gol Medina, el defensor central del Lens, que además también es surgido en River. Un gol que lo gritamos, pero era como las 4 de la mañana. Era un partido recontra falopa, pero para mí, mi recuerdo es que Ledesma fue figura en aquel partido. Y termina llegando a River después de un gran paso en Cádiz, donde yo creo que se lo valora poco en aquel club español. Y termina llegando a River, donde puede catapultar su carrera. Es un arquero que no es joven, pero para ser arquero sí es joven dentro de todo, tiene 31 años. ¿Y quién dice que con un par de años buenos en River termine repuntando su carrera y volviendo a Europa? Y por último vamos a hablar de las bajas. Ya hemos hablado de los 4 o 5, como lo quieran deducir ustedes, fichajes de River. Vamos a hablar de las bajas y vamos a terminar hablando de lo posible, de lo que le queda a River por reforzar en este mercado de pases. Las bajas son 2, como tal. Tenemos la baja de Agustín Palavecino, una baja que no nos duele, no nos convoca muchas alegrías ni tristezas, es más una indiferencia para mí. Yo tampoco, o sea, yo estoy más feliz de que se vaya, de que se quede. Además, yo creo que por el jugador, porque Palavecino es mejor que esté en un club donde, entre comillas, juegue, tenga continuidad, pueda hacer algo y más en la Liga Mexicana, que como sabemos, seguramente termine siendo crack, porque se termina yendo al Necaxa por un préstamo de un año con una opción de compra de 3.6 millones de dólares. Vamos a ver cómo le va a Palavecino, que yo creo que por momentos fue un buen jugador en River, sobre todo sus primeros pasos en River, su primer año, para mí fue bastante positivo, ya luego se terminó, terminó desinflando. Y vamos a hablar también de Ezequiel Barco, este duele más, es un jugador, me parece que es un jugador difícil de deducir si tuvo un mal o un buen paso en River. Para mí es un caso neutral. La palabra indiferencia no me gusta a mí porque yo siento que indiferencia termina yendo más para lo malo que para lo bueno. Para mí el pase y el ciclo de Barco en River ha sido muy regular. Es un jugador que por lo que se pagó termina siendo, yo creo, un poco menos de lo que se esperaba, pero se va con una venta que roza la cantidad por la que se pagó por él, termina rozando los 13 millones de dólares, se termina yendo a Rusia. Y me parece que por lo que termina haciendo en River no me parece una mala gestión de la dirigencia. Un Barco que tuvo grandes rendimientos en el primer campeonato que gana de Michelis, era un jugador importantísimo, termina haciendo una muy buena conexión con Lucas Beltrán, con Nacho Fernández, que en aquel momento también estaba a buen nivel, y terminó desinflándose también, sobre todo en el segundo semestre del 2023, porque donde para mí no tuvo muchísima influencia en un mal semestre que tuvo River en aquel momento, donde lo único rescatable quizás fue el triunfo 2-0 en la Bombonera. Esas son las dos bajas que ha tenido River. Me parece que entre las dos termina un poco, sobre todo por la de Barco, regularizando la economía del club, porque con esos 13 millones se termina gestando el pase de Ledesma, se termina gestando el pase de Vareiro, las opciones de compra pueden llegar a cubrirse también con ese pase. Pero bueno, no me parece mala la venta de Barco por la cantidad de dinero que le llega a River y porque es un puesto del volante, los volantes centrales, los volantes ofensivos de River, donde dentro de todo, con los pibes, con Mastantuono o con Subiabre, Barco le termina dando un poco más de camino a los dos. Y vamos a hablar de lo que queda arriba en este mercado de pases, qué puede pasar, qué puede llegar, qué no puede llegar. Los jugadores me parece de los que más se habla son 3. Germán Pesela, el reciente campeón de la Copa América, bicampeón en realidad de la Copa América. Después de haber disminuido su cláusula, me digo que River
termina dudando, porque hay que pagar 5 millones de euros, que bueno, dentro de todos 5 millones está bien, capaz, pero hay que pagarlos ahí, al contado, de una. Algo que a River lo puede complicar un montón, 5 millones de euros para un club argentino o de dólares, es lo mismo, lo pueden complicar muchísimo y más en un pago. Entonces River medio que terminó poniendo en la operación Pesela en stand-by, algo que le termina molestando al jugador, que hizo un gran esfuerzo para bajarse la cláusula, y como que termina quedando en la nada el pase a River. Después, en la misma posición tenemos a Valentín Gómez de Vélez, un jugador que desde el fútbol argentino tuvo un buen paso por Vélez, y es un jugador también que está como en stand-by, no se sabe si puede llegar, si no. Parece que Vélez pide una cifra cerca de los 7.5 millones de dólares, pero no al contado, sino en un plan de pago un poco más accesible. Pero la verdad es que River no ha tenido mucha, vamos a decirle, ganas de negociar directamente, ¿no? Es como el caso de Vareiro, hubo mucho quilombo en el medio, hace mucho que están negociando aparentemente y no se sabe si puede llegar o no. Y terminamos hablando del caso de La Vega, un caso que siempre ha sonado de La Vega en River y no se sabe, es más un nombre que una propuesta como tal. Y hay otro nombre, también vamos a ponerlo en la mesa, me acabo de acordar, el jugador seguramente más pedido por la gente a día de hoy, por los hinchas de River, Iker Muniain, que con la salida de Barco termina siendo un poco más llamativo. River tiene muchos extranjeros en el plantel, algo que puede poner una barrera en su pase, pero aparentemente tanto Vareiro como... Vareiro se puede terminar aparentemente haciendo argentino y convirtiéndose en esa nacionalidad que le terminaría dando un pase más de extranjero a River, algo que serviría para el pase de Muniain, un posible pase que está también en el limbo. Son muchas operaciones en stand-by, no se sabe si River tiene un plan de pago con Vélez, no se sabe si River va a querer pagar esos 5 millones al contado al Betis, no se sabe muy bien el interés, si es real o no, con Pepo de la Vega, y este caso de Muniain es el que más está en el limbo de todos, porque hasta el día de hoy no se sabe si Muniain, las declaraciones de Muniain que circulan de vez en cuando son reales, si no, si él estaría realmente interesado en venir a River, si River está interesado en él, si De Michelis cuenta con él o no. Son muchas cuestiones que la verdad es que quedan en el limbo, vamos a decirle, porque no se sabe mucho. La conclusión, van para ir terminando el video, me parece que River aprendió de sus errores y dentro de todo ha cerrado un mercado de pases correcto. No son jugadores que vos capaz que explotás, te parece una locura, no ha llegado como, no sé, no ha llegado un Enzo Pérez, no ha llegado un Prato, no ha llegado un jugador así muy llamativo, pero recordemos que la Copa Libertadores River la terminó ganando con jugadores como Quintero que llegaban y a uno no le llamaba mucho la atención y terminaron siendo los jugadores más importantes de aquella consagración. Me parecen importantes los pases de River, correctos, y me gusta que sean jugadores no tan conocidos porque van a tener la posibilidad de explotar su carrera en River y de muchos repuntar también su carrera. Nos vemos, gente, muchas gracias por todo, espero verlos con otro video. Seguiremos hablando del mercado de pases de River, quizás algún video también del mercado de pases de Boca. Vamos a ver qué vamos subiendo, así que nos vemos, gente, muchas gracias por todo y chau.